Estambul. Estambul es la ciudad más grande de Turquía, el corazón comercial y cultural, el puerto más grande del país y el hogar de más de 12 millones de personas. Bizancio tenía una ubicación magnífica sobre el Bósforo, el amplio estrecho que conecta el Mar Negro con el Mar de Mármara y el Egeo. El emperador romano Constantino I escogió Bizancio como su nueva capital imperial. Ordenó la construcción de una ciudad amplia con espacios públicos y enormes palacios. Fue nombrada como la Nueva Roma en el 330 después de Cristo y bautizada posteriormente por él como Constantinopla. Dos siglos más tarde, en el 537 después de Cristo, el emperador Justiniano el Grande inauguró su proyecto de edificio mayor, la Iglesia de la Santa Sabiduría o Santa Sofía. Se edificó en una colina sobre el Bósforo, en el lugar donde estuvo en pie el templo pagano de Bizancio. La gran iglesia fue el edificio más grande y magnífico del mundo entero en aquella época. La iglesia bizantina del Santo Salvador en Chora fue construida en el siglo XI. Es muy diferente. Se trata de una pequeña iglesia maravillosamente decorada, construida como centro de un complejo monástico. Localizada cerca de las paredes de la tierra de la ciudad, posee los mosaicos bizantinos más finos de toda la región. Los frescos en la capilla Paraclesión fueron producto de un nuevo movimiento bizantino de arte paralelo al Renacimiento italiano. La iglesia es ahora un museo. Cerca de Santa Sofía se encontraba el hipódromo de la ciudad, un lugar para juegos públicos, torneos, carreras de carro y acontecimientos especiales. A lo largo de su espina, o línea divisoria central, están las grandes reliquias del pasado: un obelisco de granito egipcio traído en barco por el río Nilo, una columna de serpiente de bronce rematada con 3 cabezas de culebra y la columna de Constantino, que en época bizantina fue cubierta por placas de bronce brillante. Los ejércitos del sultán Mehmed II conquistaron la ciudad imperial en 1453, acabando con el imperio bizantino. Los sultanes otomanos embellecieron su nueva capital construyendo grandes edificios que rivalizaron con los bizantinos. La mezquita azul, construida por el sultán Ahmed I en 1616, fue levantada al lado de Santa Sofía de modo que la gente pudiera comparar las dos obras artísticas. El sultán aportó a su gran mezquita imperial muchos otros edificios para servir al pueblo: fuentes, una clínica de salud, una cocina para el pobre, un baño turco, un seminario teológico, residencia, tiendas y almacenes. El Palacio Topkapı, conocido como el Serrallo por los europeos, era la casa de la familia imperial y el centro del gobierno del imperio. Construido entre 1465 y 1478, fue ampliado y modificado docenas de veces durante los 4 siglos siguientes. Es un lugar hermoso de jardines, pabellones y cámaras reales suntuosas, muchos de ellos decorados con azulejos turcos incomparables. La parte más popular del Topkapı es el harén imperial, legendario por su lujo, romance e intriga. Mozart escribió sobre ello en su ópera famosa El rapto del Serrallo, y muchos otros artistas han dejado sobrevolar su imaginación con la visión que tenían del lugar. Localizada sobre las principales rutas comerciales, Estambul fue siempre una ciudad fructífera y emprendedora. El magnífico bazar, con sus 4.000 tiendas, está entre los mercados reconocidos mundialmente más fascinantes. Es una pequeña gran ciudad. Cerca del Cuerno de Oro se encuentra el bazar egipcio, conocido en tiempos otomanos como el lugar para comprar especias exóticas y hierbas que se usaban para cocinar y como medicinas tradicionales. Sobre una colina desde la que se ve la ciudad está el Sulimaniye, o la mezquita del sultán Suleimán el Magnífico, la más grande de las mezquitas imperiales de Turquía.
Construida para el sultán mayor del imperio, es una de las obras grandiosas de Mimar Sinan, el mejor arquitecto de Turquía. Los alrededores de Estambul están repletos de lugares fascinantes que se pueden visitar en una sola jornada. Coja un ferry rápido y tome rumbo hacia el sur a través del Mar de Mármara para visitar Iznik, antigua Nicea. Iznik es conocida hoy en día por su agricultura, pero tiene una historia profunda y romántica. La antigua Nicea era una ciudad importante política, cultural y comercialmente hablando, rodeada de grandes murallas que han sobrevivido hasta hoy. En la iglesia paleocristiana se firmaron dos importantes consejos ecuménicos. En el primer consejo de Nicea, que tuvo lugar en la iglesia de Santa Sofía en el año 325, los teólogos pusieron el escenario para la adopción del credo niceo. Un pequeño paseo por el sur de Iznik le conduce a Bursa, una ciudad grande y en continuo crecimiento, situada al lado del monte de Bizancio. Bursa era una ciudad concurrida cuando en 1326 los sultanes otomanos la nombraron primera capital de su imperio. Estos construyeron edificios públicos como el Ulu Cami o la Gran Mezquita, que edificada en 1936 es el templo otomano más viejo que se conserva. Un cuarto de siglo más tarde se levantó la Mezquita Verde. Su estilo es diferente al del Ulu Cami, de influencia árabe. La Mezquita Verde y edificios cercanos, como la Tumba Real, un seminario teológico y un comedor para pobres, dan idea del valor que alcanzaría la arquitectura otomana en siglos posteriores. La mayor parte del comercio se mueve en la ciudad histórica de Kosahan, que data de 1451. El hilo de seda ultrafino que se fabrica en la zona se tiñe y teje en bufandas de colores intensos, mantones, blusas y otros adornos. Quizás uno de los productos más hermosos sea la fina alfombra turca tejida en seda pura o de una mezcla de seda y lana. Al oeste de la ciudad de Bursa se encuentra el suburbio de Çekirge, famoso por sus aguas minerales. Los romanos, utilizando este bien, construyeron baños que más tarde fueron restaurados por los otomanos. Si conduce durante unas horas hacia el oeste de Estambul o Bursa, encontrará el histórico estrecho de Dardanelos que conecta el mar Egeo y el Mediterráneo con el Mármara y el Mar Negro. Durante la Primera Guerra Mundial, Winston Churchill envió una enorme flota aliada para abrirse camino por el estrecho de Dardanelos, invadir Estambul y así reabrir los canales de navegación a Rusia. La resistencia turca fue fuerte, llegando a paralizar la flota y al ejército ruso. Pero el número de víctimas fue altísimo para ambos lados. Murieron más de 250.000 personas por bando. Hacia la boca sur del estrecho de Dardanelos se encuentra la antigua Troya, donde hubo un asentamiento en la Edad del Bronce. El poeta Homero cuenta que los griegos de Achaeán atacaron a los troyanos hace más de 3.000 años porque la hermosa Helena había sido secuestrada por uno de sus príncipes. Historiadores modernos creen que la guerra, que duró 10 años, se libró para conseguir el control del estrecho de Dardanelos. A pesar de eso, los troyanos perdieron. No pudieron oponerse al gran caballo de madera que los griegos de Achaeán habían introducido en su ciudad. De noche, los soldados de Achaeán, escondidos dentro del caballo, salieron de él y abrieron las puertas de la ciudad a los invasores. Troya fue saqueada y quemada.